6 kilómetros más o menos de la ruta nacional número 3 para adentrarnos de nuevo hacia las partes más lindas donde están las comunidades, porque parece que hay unas termas que no son muy conocidas y como estamos en fin de semana nos gustaría encontrar un lugar tranquilo donde pasarlo. Ya que no hay aventura súper extrema, vamos a relajarnos un poco. Claro, eso iba a decir. Vimos termas en el mapa y nos mandamos, pero la verdad que nos costó hasta encontrarlas. Tuvimos que preguntar, nos dijeron que es bajando como derecho para allá, para el río. No sé ni a quién hay que pagarle, ni cómo hay que hacer. ¿Ya ves? Sí, vos. ¡A tu casa! ¡A tu casa voy! ¿Vos dónde vas? ¿Eh? Preguntale para las termas. ¿Dónde están las termas acá? Bueno, llévame. ¿Qué es eso? No sé para qué son. ¿Qué hago? Es para comer. ¿Para comer? ¿Qué es? A ver, cométela. Ay, ¿cómo se llama esto? Uva. ¿Uva? Mira, rica. Está buena, ¿eh? ¡Chapo! 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 Ya estuvimos viendo a los hombres. ¿Dónde están las termas? Termas está allá. ¿Para dónde? Para acá. ¿Para la madera? Para acá todo está por allá. Ah, poste por ahí. Corte también, corte. Corte también. Ah, bueno, estoy por allá. No, está frío. Así. Gracias, maestro. Ya, muy amable. Hola, señora. ¿Qué poste? No, bueno, vamos para... Por arriba, Ah, tengo por que subir arriba. hasta arriba. Sí, por aquel camino de allá. Entonces, el poste es esto. Sí. Acá tiene que haber un camino, si no... Este. Ahí va. Como que hay que pasar por un patio. La entrada, ¿no? Sí. Uy, guarda con Ettore. ¡Vecina! ¿Las termas dónde quedan? ¡Las termas! ¿Voy bien? Gracias. Le hago una consulta. ¿Las termas para dónde voy? Las termas. ¿Qué termas? No me dijeron que aquí hay agua caliente. Pero acá, Por aquí voy bien. ahí está, camino. Gracias. Jefe, ¿cómo le va? ¿Las termas? Ahí está la tema. Ah, ¿y qué hay que pagarle? ¿A usted? Sí, ¿Cuánto sale? ¿cuántos soles están cobrando? 2 soles. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste el monedero? Ah, Ahí han empezado ya. ¿2 soles? 2 soles. Baño nomás. Gracias. ¿Encuentra fácil? Acá están, mirá, ahí están. Ah, ok, gracias. ¿Qué pesca, amigo? ¿Qué pesca, trucha? ¿Qué sale? ¿Sacó algo ya? ¿Te quiso guardar los secretos? Sí. A ver esto. No voy a dejar. Yo vengo al lado.
le gustó, ya no quiere salir más. ¿Y qué tal? Preciosa. Un poco cochina. ¿Cómo se llaman? Rosita. Baños termales de Termas en plena Cordillera Blanca por tan solo 2 solcitos. Tengan en cuenta que no son turísticas, pero absolutamente para nada. Son de la comunidad, así que no son de lo más vistosas que se pueden encontrar. Pero estamos solos, es tranquilo, un poco lo que estábamos buscando, algo no turístico, y bueno, lo encontramos, acá estamos. Termas. Son las termas lindas. Seguimos avanzando rumbo sur por esta ruta que nos trae acompañando la Cordillera Blanca. Y teníamos que parar al menos unos minutos para observar este lugar. Estamos en Yungay, un pueblo que en 1970 sufrió uno de los mayores desastres naturales de Sudamérica. Estamos a unos metros de la ruta principal y aquí es donde se emplazaba el antiguo pueblo de Yungay, que en la tarde de mayo de 1970, de pronto los sobrevivientes empezaron a escuchar unos ruidos fuertes estruendos, como si 1000 aviones estuvieran llegando y no entendía bien qué pasaba. Sucedía que una luz, producto de un terremoto, iba a avanzar cobrándose la vida de 20.000 personas. En conmemoración a ese desastre es que encontramos el memorial que tenemos aquí ubicado, donde antes estaba emplazado el antiguo pueblo de Yungay. No hay pero conseguí palmeritas. Estamos en Catac. Es un pueblito al sur de lo que es la Cordillera Blanca. Ya casi estamos terminando lo que es el Parque Nacional, pero antes de irnos hemos decidido algo especial, adentrarnos hacia el oeste en busca de más aventuras. Sí, después de estar 2 semanas recorriendo la Ruta Nacional 3, hoy vamos a salirnos un poco a ver qué encontramos.
gran decisión haber parado en Katak. Es un pueblo súper tranquilo, de esos donde a la noche no circula nadie, no se mueve ningún vehículo. Y para la gente que vimos el motorhome y estacionamos ahí en las plazas principales, vino fenomenal. Descansamos, trabajamos y ya con las energías súper recargadas vamos a afrontar a esta ruta. Realmente teníamos muchas ganas de meternos en alguna ruta de la Cordillera Blanca, pero hubo que estudiarlo bien porque acá hay que ir con cuidado. Sí, al menos estudiar que sea mayormente de asfalto, que no castigue tanto la camioneta. Después de lo que estuvimos viviendo con la Ruta Nacional 3, al norte, que estaba en pésimo estado, que nos hacía avanzar tan despacio, averiguamos muchísimo para que no nos vuelva a suceder lo mismo. Y sobre todo también lo que es la altura. Sí, también. Ya alcanzamos los 4.200 metros de altura. El camino ya se puso así zigzagueante y hay un par de baches, pero por ahora se puede avanzar. Viene bien. Escuchame. Después de lo que pasamos, Sí, viene muy bien el camino. y las vistas también espectaculares. Tanto tiempo y todo para vos. Uy, perdido las gafas. El mapa nos marca que ya estamos casi en los 4.500 metros de altura. Es una de las zonas más críticas de esta ruta porque es donde va a estar más elevado y en breve van a ver que allá se pone interesante. Pero la Ducato viene perfecto. Viene bien. El tema es que venimos ahora como en los últimos caracoles antes de meternos al túnel que nos va a pasar como del otro lado de la montaña. Vamos a estar del otro lado de la Cordillera Blanca. Y acá es donde les decía que se pone interesante porque tenemos que meternos dentro de la montaña. Estamos a 4.516 metros de altura y este es el túnel Cahuich. Miren qué preciosos los dibujos. Me encantan todos los dibujos acá que tienen por estos lados.
menos viento, este es el lado correcto. Ya cada pasito pesa. Estamos a casi 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y acá lo tenemos al Cristo que resguarda la división de aguas de la Cordillera Blanca. En esta, la ruta que separa Chavín con el otro valle. Y vamos a ver qué tal las vistas. Desde Catac a donde nos propusimos llegar hoy solamente hay unos 70 kilómetros. La ruta la verdad que está buena, salvo uno que otro bache, pero buen estado. Y ahora solo nos quedan 31 kilómetros. Estamos en bajadita, así que vamos a llegar más rápido. Sí. ¿Listo, vamos? Está cerrado. Cumplimos con la misión de llegar al Chavín de Guantar, pero está cerrado. Vamos a conocer entonces un poquito el pueblo. Allá. Ya nos quedamos sin vereda, ya nos quedamos sin pueblo. Lo cruzamos absolutamente todo, pero vamos llegando al Museo de Chavín. Vamos a ver si está abierto, si lo podemos hacer hoy o lo dejamos todo para mañana. A ver por allá. Cerrado. Cerradísimo, cerrado, cerradísimo. No vengan a Chavín un lunes, o sea, definitivamente no lo hagan. ¿Qué pasa, amigo? ¿Está cerrado? ¿Eh?